de Protección Civil de su administración, del Ayuntamiento de la capital. Ha hablado incluso de la presunta recepción de un pago a cambio de un favor, a cambio de agilizar trámites, a cambio de lograr sacar adelante temas de permisos por parte del área de Protección Civil. Han sido separados de su cargo y están bajo investigación, no solo quien fuera titular del área, sino además otros 5 personajes, otras 5 personas que formaban parte de esa dirección, y ha anunciado algunos cambios dentro de la estructura y de la forma en la que opera el área de Protección Civil en el Ayuntamiento capitalino. Pero a ver, ¿de qué va esta historia y qué es lo que tiene que suceder? Consultamos al experto en temas jurídicos, el licenciado Jorge Chesal. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, licenciado, primero con lo que sabemos, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Cuáles tendrían que ser los primeros pasos a dar por parte de la autoridad capitalina? Bueno, a ver, la autoridad capitalina ya dio un paso, que fue separar del cargo a estos personajes y evidentemente, bueno, pues tendrá que dar seguimiento tanto a lo que haga la Contraloría del propio ayuntamiento como lo que haga la Fiscalía del Estado, porque yo supongo que el señor presidente municipal ya debe de haber instruido a los representantes legales del ayuntamiento para que formulen la denuncia penal correspondiente. Hay que recordar que este tipo de cuestiones, específicamente la recepción de dinero, etcétera, por parte de servidores públicos, constituye delitos independientemente de las infracciones administrativas. Y en muchas ocasiones nos quedamos solamente en que nos dicen que las contralorías van a sancionar, que posiblemente van a terminar en inhabilitaciones, pero me parece que el señor presidente municipal tiene en la mano la oportunidad histórica de proceder penalmente contra estas personas si es que acaso se demuestra su culpabilidad. Y si no se puede demostrar su culpabilidad, pues entonces va a tener que preocuparse el ayuntamiento porque a lo mejor los va a tener que indemnizar o restituir. Yo esperaría que no sea eso así, sino que entiendo que el señor presidente municipal tiene elementos suficientes para las decisiones que tomó, y yo creo que lo que ahora sigue, por un lado, es el poner en conocimiento de la Fiscalía del Estado y que la Contraloría cumpla con su función. A ver, el presidente municipal de la capital, Enrique Galindo, nos decía que todo esto se hizo de su conocimiento a través de denuncias que le hicieron llegar de manera directa presuntos afectados. Sin embargo, yo te lo quiero preguntar de manera muy clara, licenciado. A ver, si esto se llega a confirmar, que sí hubo hechos de corrupción dentro de la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de la capital, ¿quiénes son en realidad los afectados? ¿Quienes fueron objeto de una petición de dinero o en general, pues aquellos que o no recibieron permisos porque no se mocharon o sí los recibieron sin contar con las medidas necesarias, nada más porque sí incurrieron en actos de corrupción? Y bajo esta premisa también, ¿quiénes más estarían involucrados? Porque tan responsable quien pidió como quien participó en el acto de corrupción. Sí, a ver, aquí hay dos vertientes y una cuestión, dos vertientes y una cuestión que hay que tomar en consideración. La primera de estas dos vertientes. Efectivamente, para que exista un acto de corrupción tiene que haber alguien que sea beneficiario o que haya participado en este acto de corrupción, entregando o por lo menos habiendo sido víctima de la petición. Sin embargo, tratándose de delitos por hechos de corrupción, es independiente la sanción, la conducta y la investigación de quién o quiénes pudieron resultar afectados por este acto de corrupción. Me explico. Los delitos por hechos de corrupción van como tutelando un bien jurídico que es la recta administración pública. De manera de que la víctima es la administración pública municipal. Independientemente de que pueda haber personas que hayan resentido una afectación económica y que eso implicaría determinar cuánto fue la afectación que recibieron para efectos de poder establecer cuánto es la graduación de la pena en función del beneficio obtenido por los delincuentes, si fuera el caso. Pero no depende de las víctimas particulares que hubieran sufrido los actos de corrupción el que se castiguen los hechos de corrupción. Ahí podríamos estar hablando de incluso varios delitos, no nada más de uno solo delito, ¿no? La otra vertiente que se da en esto es que efectivamente esto puede venir a significar que también haya particulares que estén involucrados. Es decir, que haya quienes hayan participado en estos actos de corrupción y no hubieran denunciado. Porque aquí hay una parte que es muy interesante y eso tiene que ver con el tercer rubro que mencionaba, que es la cuestión
La legislación municipal y la legislación estatal, en buena medida, son un marco permisivo para la corrupción. Y entonces, al estar dentro de las leyes, estas alternativas para la corrupción, estas ventanas abiertas para la corrupción, los particulares en muchas ocasiones se ven obligados por los funcionarios para tratar de evitarse un daño mayor. ¿Sí? Entonces, no estoy justificando que esté correcto. Lo que pasa es que si el particular recibe la petición de dinero para evitarse un daño mayor y el particular no lo denuncia, entonces el particular se está convirtiendo en cómplice. ¿Sí? Sin embargo, si el particular recibe la presión o incluso llega a entregar el dinero, pero va y lo denuncia, entonces su grado de responsabilidad se reduce porque simple y sencillamente puede haber agregado el funcionario público un delito adicional que es la extorsión, que además, y ese es otro punto, en estos casos, estos delitos por hechos de corrupción pueden estar vinculados con actos de extorsión. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el refrendo de las licencias de los establecimientos dedicados a alimentos y bebidas? Por ejemplo, bares, restaurantes, etcétera, que tienen que cumplir con un refrendo anual. Y en donde resulta que la ley establece, y la ley y los reglamentos establecen condiciones para el refrendo que lo hacen muy complejo de obtener. Y además que dependen de que se practiquen una serie de análisis, de estudios, de trabajos cada año que sobrecargan al sector con este tipo de cargas administrativas. Bueno, llega el servidor público y les dice, pues, ¿sabes qué? No vas a poder operar hasta en tanto no te arregles conmigo porque necesitas el dictamen que yo te tengo dar para poderlo hacer. Y entonces, como la ley permite esa ventana de corrupción, el particular sabe que de no hacerlo, entonces va a sufrir las consecuencias. Pero el particular tiene la obligación de ir a denunciarlo. El problema es cuando no lo denuncian y se hace una forma común de actuar de ida y vuelta entre el servidor público y el particular. Ahora, bajo la premisa de que esto pudo haber sucedido, todo esto que nos describes, que no solo pudo haber sido un acto de extorsión, sino de corrupción, sino también de extorsión, ¿se tendrían que revisar todos los trámites? Es decir, las licencias otorgadas, las no otorgadas, por qué se otorgaron, por qué no se otorgaron, los permisos, etcétera. ¿Tendrían que revisarse todos los trámites? Más que los trámites ya realizados, porque esos han generado ya situaciones jurídicas que ya implican en muchos de los casos derechos adquiridos, se tendrían que revisar los reglamentos y las leyes. ¿Sí? A ver, por ejemplo, la ley de bebidas alcohólicas en el Estado no permite la clausura inmediata como sanción. La ley de salud permite la clausura como medida sanitaria, pero no de inmediato, pero no la de bebidas alcohólicas. Para que un establecimiento por falta de licencia de bebidas alcohólicas lo puedan clausurar como sanción, necesitan a levantar un acta, darle derecho de audiencia, que se desahoguen pruebas y que se dicte la resolución y entonces lo podrán clausurar. Lo que pueden hacer es inmovilizar las bebidas alcohólicas. Sin embargo, si el inspector llega y quiere clausurar en ese momento, aún violando la ley, en muchas de las ocasiones eso es lo que está abriendo la pauta, porque esa falta de claridad, porque yo te estoy poniendo como el argumento de la ley de bebidas alcohólicas no lo permite, pero el argumento sanitario sí lo permite y habrá otros que lo permitan, entonces hay un resquicio por donde se puede coaccionar al comerciante, se puede coaccionar al restaurantero, se puede coaccionar al industrial incluso, para poderle establecer un cobro por concepto de una cuota para ayudarle a resolver su problema. Entonces, lo que se necesita, más que revisar los trámites ya hechos, se necesita revisar las leyes y los reglamentos para que se establezcan formas muy claras, muy concretas, con reglas muy precisas y mecanismos de vigilancia. En términos generales, a lo largo y ancho del país, las áreas de inspección son siempre los principales focos de corrupción. Ahora, otra pregunta fundamental, licenciado. ¿Hasta dónde llega el nivel de responsabilidad? Porque, a ver, si nos dicen que hubo esta mala actuación por parte de estos funcionarios públicos, la Dirección de Protección Civil depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de la Capital, que a su vez depende de toda una estructura, pero además las áreas están
correlacionadas, interactúan constantemente, porque una da un dictamen y entonces la otra puede proceder o no puede proceder. ¿Hasta dónde tendría que llegar la investigación? Si el Ayuntamiento de la capital realmente tiene este compromiso de hacerla hasta las últimas consecuencias. Mira, eso tiene que ser una investigación estructural. Y al decir de una investigación estructural tiene que pasar por varios elementos. Primero que nada, la revisión, como te digo, de todo el marco regulatorio, en donde es fundamental que se puedan buscar cuáles son esos resquicios para permitir esos resquicios permisivos de la corrupción, para tratar de cerrar esas puertas. En segundo lugar, evidentemente vamos a tener diferentes grados de responsabilidad y diferentes tipos de responsabilidad. Vamos a suponer que tenemos a una serie de inspectores y hasta un funcionario de cierto nivel que están involucrados en actos de corrupción. Ok, perfecto. Ellos recibieron dinero, recibieron un beneficio económico, incurrieron en esos actos de corrupción y tendrán que ser sancionados por eso. Pero también existe la omisión que puede haber permitido que estos delitos se hayan cometido. Y entonces tendrán que revisar también cómo son los esquemas de vigilancia, de control y de rendición de cuentas internos, porque si estos no existen y debieran de existir, habrá funcionarios que a lo mejor no tengan que ver con el delito, pero tendrán que ver con responsabilidades administrativas por las omisiones en que incurrieron en el ejercicio de su cargo, por la falta de vigilancia y de controles hacia sus subordinados. Cuando me dices esto, ¿hasta qué nivel del Ayuntamiento capitalino tocaría entonces? A ver, esto podría llegar, por supuesto, que hasta el Cabildo y a la presidencia municipal. Aquí a mí aquí lo que me parece es que tendría que hacerse una investigación muy profunda, porque evidentemente siempre debe de eliminarse la sospecha de que en algún punto superior alguien estaba enterado de algo y no hacía nada. Entonces, a mí me parece que decir que se tenga que investigar al mismo Cabildo o a la presidencia municipal no es un problema, porque me parece que están sujetos a un sistema de rendición de cuentas. Tampoco se está diciendo que sean responsables de nada. Justamente la investigación es para demostrar que no son responsables de nada. Ahora, licenciado, esto en caso de que las investigaciones avancen y que demuestren algo, si no se demuestra, ¿qué es lo que sucedería y qué implicaciones tendría? Y también déjame preguntarte en otro sentido, a raíz de esta situación y de que esto quedó al descubierto, se ha dado a conocer además que también trabajadores del Ayuntamiento de la capital presuntamente se estarían robando cableado y algunos otros insumos, también parte del patrimonio, digamos, de los ciudadanos y del Ayuntamiento de la capital. Esto nos habla de una digamos, una práctica generalizada, de algo que podría estarse dando en las diferentes áreas, que es una falta de control o de controles, una falta de una actuación efectiva en la supervisión, pero además de, pues, una falta de compromiso por parte de los colaboradores. Por supuesto que sí, y yo recalcaría dentro de esta afirmación, sobre todo las faltas de control, ¿sí? La falta de los esquemas de vigilancia. A ver, siempre decimos que el problema de la corrupción en México es un problema estructural. Hablamos de que la corrupción es el principal problema. Tenemos un sistema estatal y un sistema nacional anticorrupción. Tenemos leyes robustas en materia de corrupción. Y siempre los únicos corruptos son los de los bajos niveles administrativos. A mí me parece muy difícil el pensar que nuestra corrupción sistémica, que nos ha llevado a desarrollar todo ese entramado para poder combatir a la corrupción, sea porque alguien se roba clips o hojas de papel en una oficina, ¿no? O sea, a mí me parece que esto pasa por muchos otros aspectos, que evidentemente, claro que hay una falta de compromiso, pero también es cierto que hay un análisis de costo-beneficio. Si no me van a agarrar, pues entonces lo puedo hacer. Digo, eso es lo que hemos hablado en muchas ocasiones, que sucede también con otros delitos. Mira, el caso, por ejemplo, vamos a regresarnos al tema de inspección para demostrar nada más cómo depende de las ganas que se tengan de hacer las cosas para que las puedan hacer bien. Una cosa es que llegue un inspector y me diga, oiga, a usted ya se le pasó la fecha que tenía que dar tal o cual información, o fíjese que el documento que usted me dice que debería de tener aquí no lo tiene, pero me promete darlo mañana, una infracción pequeña, donde a lo mejor le está pidiendo una cierta cantidad para ser tolerante y no sancionar ese detalle. Pero ¿qué pasa si llega y le dice, mire, usted no se preocupe porque vamos a permitirle
que pueda abrir fuera del horario, y entonces, bueno, pues ahí ya la infracción va más grave. ¿Y qué sucede si le dices, sí, no se preocupe, mire, aquí nosotros este giro no está permitido, esta industria no está permitida, pero vamos a hacernos de la vista gorda para que usted pueda instalar un restaurante en un lugar donde no puede hacerlo conforme el uso de suelo, o le vamos a permitir que extraiga tales o cuales materiales de tal zona, pese a que eso está prohibido. A ver, estamos escalando, estamos subiendo, y mientras más se vaya subiendo en el nivel, en el costo que puede tener esta corrupción, vamos a llegar a más altos niveles de la administración. Pero por otro lado, estas acciones que yo estoy describiendo pueden enunciarse de manera diferente. En lugar de que sea, como se piensa en muchas ocasiones, el particular el que le dice al inspector, oiga, le doy una lana para que usted me permita hacer esto. A lo mejor es el inspector el que le dice, si no me das, te hago esto. Claro. Y eso es un delito de extorsión. Eso ya no es nada más el acto de corrupción. Y hay que recordar que la extorsión, conforme la última reforma constitucional, es de prisión preventiva oficiosa, el delito de extorsión. Entonces, si quieren hacer bien las cosas, y resulta que los que pedían dinero eran los inspectores, que los denuncien por extorsión. No nada más con una sanción administrativa, porque entonces el mensaje en el costo-beneficio para el acto de corrupción es, me robo el cableado, me robo el papel, me robo los clips, al fin y al cabo no me va a pasar nada, o lo mucho que me van a hacer es una amonestación. Sin duda. Licenciado Jorge Chezal, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a analizar estos temas. Al contrario, Erika, gracias. Muy buenos días, el licenciado Jorge Chezal, platicando con nosotros.